Ejemplo para saber cómo podemos ahorrar y comprar un auto, 0 kilómetros. Otros tienen que trabajar. Gracias, Edgardo. Gracias. Bueno, vamos a hablar del consumo vampiro. Así es. A ver, vamos a hacer un chequeo entre nosotros. Sí. El televisor en casa, ¿lo dejás a la noche cuando terminás de ver? ¿Lo apagás o lo dejás en stand-by con el puntito rojo prendido? Mis hijos con el puntito rojo lo dejan. Perfecto. La computadora, no te quiero hacer una indagatoria, con el digo. rojo. La computadora Todo. queda prendida. Sí. ¿La microondas? Mis hijos no usan la microondas. No, microondas que queda enchufada. Queda enchufado, por eso te estoy preguntando. Ah, sí. La heladera no queda otra. A ver, ¿qué otro microondas? ¿Qué Quedan más? cargando, tengo duda con esto, queda cargando las tablets y los celulares. La sé. Cuando terminás de cargar el celular, Estoy que se dormida. llenó. No, Sigue. pero a la mañana, ¿desenchufás el cargador o lo dejás enchufado? Queda enchufado. Bueno, sos víctima del consumo vampiro, que es un consumo, y ahí tienen la explicación, pero ahora vamos a ampliar. El informe de TN Comar, lo pueden encontrar en tn.com.ar. Claro, y es una manera esto de alertar y alertarnos de tomar responsabilidad, porque se puede ahorrar consumo de electricidad justamente evitando lo que se llama, o lo que se denomina, consumo vampiro, y es esa cantidad de electrodomésticos que no desenchufamos, que siguen con cierta actividad pasiva, podríamos decirlo. Es el famoso stand-by de los aparatos electrónicos que permanecen enchufados sin uso, en modo dormido o modo estado de espera, pero que continúan consumiendo el servicio. ¿Qué hacemos y cuánto se ahorra, por ejemplo, si desenchufamos el televisor, desenchufamos la compu, sacamos el cargador de batería? ¿Cuánto podemos ahorrar? Está con este tema Javier Fabracci. Javier, ¿cómo te va? Buenas tardes. Javier. ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal, Lorena? Muy buenas tardes. Y claro, el consumo vampiro, uno no piensa en Drácula o en algo por el estilo. No es así, pero es algo de terror también, Podemos notarlo eso cuando después llega la factura y ahora además con el tema de los aumentos. Y para charlar sobre esto estamos con Jorge Cábanas, que es presidente de la Cámara de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas, Todo ese nombre porque tiene mucho conocimiento sobre el tema y estamos acá rodeados de enchufes además para saber de qué manera podemos hacer efectivo este ahorro que es significativo al final del mes cuando llega la boleta. Con estas tarifas yo creo que a todos les va a doler el bolsillo y creo que todos van a estar en condiciones de decir vale la pena hacer el ahorro. Vuelve la época que cuando uno era chico y que nuestros padres nos decían apagar la luz, creo que estamos de nuevo en esa situación y es muy bueno que sea así, porque esto también ayuda a tener un planeta más amigable con todos, ¿no es cierto? Y ser solidario con el resto de los argentinos que estamos padeciendo la falta de energía, ¿no? Tenemos acá una clásica zapatilla donde está enchufado el decodificador de la televisión por cable y el televisor, que habitualmente nosotros esto lo tenemos enchufado y nos vamos, apagamos con el control remoto y así lo dejamos. ¿Y esto sigue consumiendo? Esto sigue consumiendo, todos los stand-by siguen consumiendo energía eléctrica. Si bien no es lo principal de lo que consume, es otro granito más que hay que sumar para bajar el consumo de energía. En una factura de luz domiciliaria lo que más incide es la heladera y también el televisor. ¿Por qué? Porque son muchas las horas del día que está prendida. La heladera está a las 24 horas del día, el televisor está una parte importante del día. Pero esto queda prendido siempre también, y aunque sean consumos muy pequeños, si uno multiplica por 40 millones de habitantes el consumo de la carga de los teléfonos, de los transformadores, del televisor, del decodificador que tiene el televisor, suma muchos kilowatts en definitiva, y a lo largo del mes eso lo hace más pesada la factura. Si yo toco esta teclita y apago la zapatilla, o lo que puede ser un estabilizador, ¿no? Que a veces conectamos allí las computadoras, los televisores, ¿deja de consumir o tengo que desenchufar la zapatilla además? No, la zapatilla alcanzaría como para que deje de consumir. Lo que
lo que tenemos que tener en cuenta es que no alcanza con apagar el televisor solamente, porque queda en stand-by, o el decodificador solamente. Hay que desenchufarlo, en ese caso, estos equipos, si no tenemos una zapatilla. Si tenemos la zapatilla, podemos apagar de la zapatilla. Perfecto. Tenemos acá también conectada una computadora. ¿Qué pasa con la computadora? Está en estos momentos cargando y uno, como la sigue usando, dice, bueno, la dejo enchufada, me voy, total, se pone, empiezan en protector de pantalla, después parece que se apaga. ¿Sigue consumiendo? Sí, el transformador, el cargador de la computadora sigue consumiendo, tal es así que si cualquiera lo toca en cualquier momento lo siente un poquito más caliente que la temperatura ambiente, y eso es porque hay un consumo de energía que se transforma en calor y que en definitiva te la cobran. ¿De qué manera puedo ahorrar? En este caso tendría que desenchufar el cargador. El cargador también, exactamente. Esperar una vez que se carga la batería, lo desenchufo. Una vez que está cargada al 100% la batería, lo puedo desenchufar. Ahora, si la estoy usando permanentemente en la computadora, no pierdas el confort de tenerla conectada, porque eso lo mismo te va a mantener cargando la batería que estás usando. El tema es, sé precavido cuando te vas o cuando dejas la computadora, desconectalo, porque si ya la tenés cargada, no tiene sentido seguir perdiendo energía inútilmente, ¿no? Tenemos por acá algo que ahora se han puesto muy de moda, este tipo de cafeteras, que uno en general las puede programar, incluso uno se levanta a una determinada hora, la deja programada y tiene el café listo. Hay que tener en cuenta este tema. También hay que desconectar la cafetera, porque si no queda en estado latente y mantiene el agua caliente o la presión del agua dentro de la cafetera para poder lograr que esté lista, acondicionada en el momento en que uno la necesita, ¿no? Es muy rápido, vos fíjate que vos la prendiste, pasó del rojo al verde y recién ya está la temperatura como para poder hacer un café. Entonces no tiene sentido dejarla encendida o enchufada. Incluso esto también es una prevención que uno toma por las instalaciones eléctricas que tenés dentro de tu casa. Evitás accidentes y al mismo tiempo, si tenés una descarga eléctrica, un rayo, cualquier cosa que pueda afectar la línea, evitás que el equipo se estropee, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los teléfonos celulares? En general a veces los sacamos porque vamos a hablar, ¿no? Con este caso, y dejamos el cablecito ahí enchufado. Después en un rato lo vuelvo a enchufar. Exactamente, pero sigue descargando, sigue perdiendo energía inútilmente en el momento en que está desconectado. El consumo de energía con el cargador enchufado. ¿Hay algo cuantificar de alguna manera esto como para saber de cuánta energía estamos hablando? Mira, yo creo que si vos tenés en cuenta que en una factura el 40% es el televisor y la heladera, un 25% lo constituye la iluminación de la casa. O sea, las luces de la casa significan un 25% de consumo. Estos no sumarían más que un 5% posiblemente del consumo. Pero ¿qué pasa? Si vos usás, en vez del tipo de iluminación de bajo consumo, ya pasás a LED, pasás a gastar la mitad de la que estabas gastando con bajo consumo. Pasando de bajo consumo a LED. O sea, si yo hago eso en la iluminación de la casa, ¿qué logro? Logro bajar prácticamente un 12% el valor de la factura. ¿Y es muy costoso el paso hoy en día de bajo consumo a LED? Efectivamente, todavía tiene un costo que pesa, y pesa el bolsillo, pero lo que hay que ir haciendo es ir cambiando de a poco. Hoy tengo un artefacto que no me anda, o que quiero cambiar la luz, entonces voy comprando un equipo a LED. Si puedo, cuando construyo una casa, le pongo todo LED. También dentro de las lámparas de bajo consumo están las del bajo consumo, que son las que, como una espiral, y después otras que son más parecidas a las antiguas, a las tradicionales, lamparitas, que no son del todo de bajo consumo, es como un intermedio. Exactamente, las de bajo consumo son esas espiral o incluso un tubo fluorescente. Esas son las que gastan menos. Esas gastan un 25% de la incandescente, pero si colocas una de LED, gastas menos del 10%. O sea, la mitad de los que son esas de
lo que vos decís, el rulito de la bajo consumo. En ese caso, con esas bajo consumo, que es LED, te ahorrás la mitad de lo que tenés de facturación de energía por iluminación hoy en tu casa. Vale la pena. Acá estamos en un clima muy agradable porque está el aire acondicionado prendido. Les vamos a mostrar, acá tenemos el control remoto puesto en 24, y la temperatura es muy agradable, uno puede estar lo más bien. Exactamente, con el saco, no estamos transpirando para nada. ¿Es la temperatura ideal también en cuanto a consumo, 24 grados? Para el verano, el aire acondicionado con 24 grados se logra un ambiente agradable y es suficiente. Por supuesto, para una habitación, de acuerdo a la cantidad de personas que hay, se tiene que estar en 24, a veces bajás un poquito más, porque en realidad la temperatura no llega a 24 por el calor humano que puede haber en una habitación, pero el aire sigue bajando hasta 24, más de eso no tiene sentido. Claro, si uno lo pone, por ejemplo, porque a veces uno dice, bueno, para dormir en 24 incluso uno siente frío, lo deja en 26, claro. ¿Consume más, consume menos? No, consume menos si lo paso a 26 grados, sin ninguna duda, porque es menor el salto térmico que tengo que tener entre la parte exterior y la parte interior. Claro. Entonces, lo dejo a 26 grados, voy a tener menor consumo energético. Y vas a dormir igual de confortable. Hay muchos equipos hoy en día que justamente tienen la posibilidad de ponerlo en el sleep nocturno, como para poder, solamente bajan esos 2 grados. Exactamente. Otra de las cosas que me parece importante que la gente tiene que tener en cuenta es el tipo de equipamiento, la heladera, el lavarropa, que sean la clase de menor consumo, es la clase A, que tiene un color verde. Sí, que viene pegado, cuando uno va a ver los electrodomésticos en las casas, aparece esa etiqueta que dice A, B, C, tiene que ver con la cantidad de consumo. De consumo. La A consume 30% menos que la G. Es decir, si uno invierte un poco más al principio, de nuevo, con las tarifas a valor real, tengamos en cuenta que el gobierno ha dicho que este aumento era para sacar una parte del subsidio, pero todavía está metido dentro de las tarifas una parte del subsidio. Cuando saquemos todo el subsidio, va a pesarnos todavía mucho más la factura de lo que tenemos que pagar. Entonces, es bueno ir pensando que la amortización de los equipos va a ser más rápida porque el costo de la luz es más alto. ¿De qué manera trabajar o concientizarse con estas cuestiones cuando vivimos en un mundo que es cada vez más tecnologizado, donde cada vez necesitamos más enchufes? Por eso la proliferación de, más allá de que hay muchos enchufes en cada casa, hay cada vez también más zapatillas, ¿no? Bueno, yo creo que lo que tenemos que tomar es conciencia. Alguna vez tenemos que tener la cultura de la solidaridad hacia todos los otros argentinos que han padecido, por ejemplo, en las últimas semanas, 800.000 familias con corte de energía eléctrica, y esto es porque estamos consumiendo a lo mejor algunos mucha más cantidad de luz que la que tendríamos que estar consumiendo. Entonces creo que la solidaridad es algo que tenemos que meternos adentro nuestro, pero es un tema cultural esto, ¿no? Plancha, lavarropas, 2 electrodomésticos que se usan mucho también en la casa y que tradicionalmente uno sabe que consumen mucho, no sabemos si es un mito urbano o es real que consumen mucho. Son quizás los elementos que más consumen, lo que pasa que el tiempo de utilización es mucho más bajo. Entonces, en la factura incide un poco menos esto, pero si uno tuviera la posibilidad de planchar en el horario de la tarifa nocturna, que es cuando menos consumo hay de energía en la red, se va a beneficiar y va a haber menos cortes de energía, ¿no? Entonces esto sería para ir haciéndolo, y además la tarifa es más económica a la noche. ¿Es un buen recurso, por ejemplo, no planchar cada camisa una vez que uno lo va a usar, sino juntar ropa durante varios días y después dedicarse un par de horitas o 3 horitas a planchar? Y claro, vos sabés que cuando vos calentás una plancha tenés que esperar un tiempo hasta que tome la temperatura, y cuando dejaste de planchar la primera camisa se va a enfriar. Si vos planchás varias ropas, usás una sola inercia térmica de calentamiento, planchás toda la ropa y después se cae. Sin ninguna duda es conveniente hacerlo de la manera que decís. Lo mismo con el lavarropas.
Lo mismo con el lavarropa. La mayor parte son cosas con sentido común. Vos te das cuenta que esto es simplemente consejos como para cambiar la mentalidad. Esto estaba no con este valor de tarifa, estos consejos estaban hechos con la tarifa regalada por un tema solidario. No es para esto. Ahora hoy toca el bolsillo y creo que es lo que necesitamos los argentinos para que empecemos a pensar de otra manera. Perfecto. La palabra de Jorge Cábana, presidente de la Cámara de Industrias Electrónicas, con algunos consejos para cuidar el bolsillo, pero también lo que resaltaba él y que me parece muy importante es cuidar el planeta, que ahora nos duele un poquito el bolsillo, pero que en definitiva esta reducción del consumo para cuidar el bolsillo nos ayuda a cuidar un poco el consumo de energía, de un recurso tan importante, tan básico para todos, y colaborar con nuestros vecinos y con el planeta, que en definitiva es lo más importante. Gracias, Javier Fabracci. Gracias, Javier. Hasta luego. Hasta luego. Hacemos una pequeña pausa. Ya venimos. No se vayan.